Cuando la temperatura de tu cuerpo cae por debajo de un punto crítico, tu propio cerebro se convierte en tu peor enemigo. Empieza a distorsionar la realidad, obligándote a tomar decisiones que, desde fuera, parecen una locura absoluta. Una estudiante de 19 años, futura médica, conocía al dedillo esta trampa fisiológica. En noviembre de 2022, se dispuso a hacer una excursión de un día por las montañas de New Hampshire para tachar los últimos picos de su ambiciosa lista. Pero a la hora acordada en el punto de encuentro, donde la esperaba su madre, nunca bajó. Cuando los equipos de búsqueda a gran escala descubrieron finalmente sus huellas en la nieve, se quedaron helados de incredulidad. La escena con la que se encontraron desafiaba toda lógica. Un rastro de descubrimientos escalofriantes reveló que, a pesar de estar a un tiro de piedra de la seguridad del sendero, en lugar de dirigirse hacia las personas, había comenzado a adentrarse metódicamente en la trampa más peligrosa de la montaña, y el lugar al que finalmente condujeron esas huellas enredadas guardaba un secreto tan desgarrador que la operación de búsqueda dejó en estado de shock incluso a los rescatistas estatales más curtidos. Se llamaba Emily Mónica Sotelo, y antes de aquella mañana de noviembre, su vida estaba compuesta de cualidades que rara vez coexisten en una misma persona. Creció en Westford, un pequeño pueblo de Massachusetts, hija de 2 médicos, un padre gastroenterólogo y una madre psiquiatra. Su madre había puesto a sus 2 hijas nombres de sus poetas favoritas como para marcarlas desde el principio como personas que valoraban las palabras y el significado. Su hermana menor, Michelle, se quedó en casa. Emily, a los 19 años, era estudiante de segundo año en la Universidad de Vanderbilt, estudiaba bioquímica y tenía la intención de convertirse en médica, una especialista en salud pública, del tipo que no trata solo a un paciente, sino a comunidades enteras. Cómo llenaba su tiempo entre clases la explicaba mejor que cualquier referencia de carácter. Se había formado como técnica de emergencias médicas y sabía lo que enseñan esos cursos, cómo mantener la vida de otra persona en esos primeros minutos en los que cada segundo cuenta. Fue voluntaria en una escuela en una reserva Navajo, trabajó en programas universitarios para combatir la adicción a los opioides, dirigió sesiones de terapia de reminiscencia para ancianos en residencias y, según sus seres queridos, cuidaba incluso de una mascota enferma con la misma paciencia. Cuidar de los demás no era solo un acto para ella, era su forma de vida. El senderismo había entrado en su vida solo un par de años antes y rápidamente se convirtió en una nueva forma de esa misma persistencia. Se fijó el objetivo de escalar los 48 picos de New Hampshire de más de 1,200 metros y a finales de otoño ya había tachado unos 40, casi toda la lista, recopilada pacientemente excursión tras excursión durante los meses más cálidos cuando el equipo ligero era perfectamente adecuado para tales rutas. Eligió el 20 de noviembre para los 3 picos restantes que se extendían a lo largo de la cresta de Franconia en una sola cadena, y el plan parecía lógico precisamente porque se basaba en toda su experiencia previa. Poco después de las 4 de la mañana, todavía en total oscuridad, su madre la dejó en el inicio del sendero bajo la pared oeste de la cresta. Era una ruta de travesía, subir por un lado, recorrer la cresta y descender hasta el extremo sur, donde habían acordado reunirse por la tarde alrededor de las 3:30. Su experiencia previa también explicaba el equipo que llevaba Emily al adentrarse en la oscuridad. Una chaqueta fina, mallas sobre ropa intérmica, zapatillas de 3 estaciones, sin gorro, sin gafas y sin crampones en las suelas. Para 40 picos de verano, ese equipo había sido más que suficiente y en ese momento parecía igual de sensato. Continuó sola, como lo había hecho durante casi toda su lista. La soledad en la montaña no era un riesgo para ella, sino una libertad familiar. Las primeras horas del ascenso transcurrieron por un bosque tranquilo y sin viento, con su cuerpo calentado por el esfuerzo, y había algo triunfal en ese silencio constante.
El proyecto en el que había estado trabajando pacientemente durante 2 años estaba ahora a solo un día de completarse. El hecho de que no hubiera nadie cerca para notar un solo giro equivocado no se le pasó por la cabeza esa mañana. Lo que ese equipo no tuvo en cuenta, lo había advertido el pronóstico del tiempo para las cumbres superiores esa mañana. Mientras ella subía por el sendero del bosque en la calma, los instrumentos en las alturas describían una montaña completamente diferente. Temperaturas de alrededor de 18 grados bajo cero, una sensación térmica de 34 bajo cero y ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora. Condiciones en las que la tela fina deja de ser ropa. La brecha entre lo que llevaba puesto y lo que le esperaba arriba no significaba nada en el bosque y no dio ninguna advertencia. Estaba destinado a revelarse ahí arriba, donde el primer error, inadvertido en sus preparaciones, comenzaría a verse agravado por un segundo. Por encima de la línea de árboles, la montaña cambió no gradualmente, sino abruptamente. Los árboles que habían estado bloqueando el viento desaparecieron en unas pocas docenas de pasos, y la resta abierta dejó a la excursionista a merced de la misma corriente que el pronóstico de la mañana había advertido. Solo que ahora, esa corriente ya no era una línea de texto en un pronóstico, sino un muro físico, golpeando su pecho y enfriando su cuerpo más rápido de lo que sus músculos podían generar calor. Emily estaba subiendo hacia el monte Lafayette, el más alto de su cresta ese día, y el primero en la larga travesía hacia el sur, haciéndolo como lo había hecho docenas de veces antes, colocando obstinadamente un pie delante del otro sobre las rocas y la nieve compacta. El problema de una cresta abierta con mal tiempo es que no deja puntos de referencia. Cuando llegó a la cúpula de la cumbre, el viento soplaba nieve casi horizontalmente y la visibilidad se había reducido a solo unos pocos pasos. Los puntos de referencia distantes habían desaparecido, al igual que el sendero marcado que conducía al refugio a través de un giro corto, pero de lejos de ser obvio. Con ese tiempo, este lugar ha llevado al extravío a incluso personas más experimentadas. Solo hizo falta perder un giro para empezar a descender por la pendiente en línea recta, hacia donde una persona que se congela se siente atraída de forma más natural, hacia abajo, donde por cualquier lógica común debería ser más calor y estar más cerca de la carretera. Eso es exactamente lo que pasó. Incapaz de distinguir la cabaña de abajo o el siguiente mojón de piedra, Emily se salió del camino marcado y comenzó su descenso por la ladera noroeste, lejos de todos los senderos, hacia un hueco boscoso y cerrado donde este mismo engaño del terreno había llevado a otros antes que a ella. Este fue el punto de no retorno. Cada paso posterior por la pendiente equivocada la alejaba más del único hilo que podía llevarla de vuelta. La pendiente por la que descendía ahora no era un camino, sino una trampa del terreno. La nieve aquí era suelta y profunda, hasta la cintura en algunos lugares, y cada paso se convirtió en una lucha. Se hundía, se sacaba a sí misma y luchaba a través de matorrales densos y bajos, mientras la cresta con el sendero que había dejado subía cada vez más alto detrás de ella, volviéndose cada vez más inalcanzable. Más abajo en el hueco, la pendiente la llevó hacia el agua, hacia el arroyo Lafayette, que aún en finales de noviembre no se congelaba por completo y fluía en canales abiertos bajo la nieve. Hasta este momento, tener los pies secos había sido lo último que mantenía el frío a raya. Sus zapatillas, inadecuadas para el invierno, aún habían logrado retener esa fina capa de calor alrededor de la cual se mantenía el frágil equilibrio de su cuerpo. En el agua, ese equilibrio colapsó. Al tropezar con un parche oculto de agua abierta, se empapó los pies en el arroyo y perdió una de sus zapatillas, y en ese instante, la física finalmente se volvió en su contra. El agua extrae calor del cuerpo docenas de veces más rápido que el aire. La tela mojada a temperaturas cercanas a los 30 bajo cero deja de calentar y se convierte en un evaporador, extrayendo las últimas reservas de calor de sus pies y espinillas a una velocidad que el cuerpo ya no podía reponer. Este fue el golpe irreversible después del cual la lucha dejó de ser un combate igualado.
No fue un paso roto ni minutos perdidos, sino el agotamiento total de las reservas de calor del cuerpo. Y casi no quedaba nada para reponerlas. El sistema de hidratación de su mochila se había congelado para entonces, privando a Emily incluso de un sorbo de agua. No tenía refugio, ni ropa de repuesto, y su teléfono, el único hilo con el mundo exterior, hacía tiempo que había muerto por el frío. Todo lo que le quedaba eran pies mojados, la luz del día desvaneciéndose y una pendiente que conducía por el camino equivocado. Lo que le ocurrió a su cuerpo ya no estaba sujeto a la fuerza de voluntad o al carácter, sino a la fría secuencia de la fisiología. La hipotermia se desarrolla en etapas, y la primera es el temblor. El cuerpo quema su energía restante para generar calor, y en esta etapa una persona todavía es capaz de actuar. Pero a medida que la temperatura central desciende, las extremidades son las primeras en fallar. La sangre se retira de las manos y los pies hacia el corazón y el cerebro, y con ella se va la motricidad fina. Los dedos dejan de obedecer, e incluso cerrar una chaqueta o agarrar una rama se convierte en una tarea que consume toda la atención. Luego el frío llega a la parte del cerebro que distingue una decisión correcta de una fatal. El cerebro congelado estrecha el campo de percepción y juicio. El mundo se reduce a unos pocos pasos inmediatos, el razonamiento complejo da paso a un impulso simple, y es por eso que Emily continuó haciendo lo único que todavía le parecía significativo. Siguió caminando hacia abajo. En la lógica que le quedaba accesible, abajo significaba el valle, y el valle significaba la carretera, la autopista, cuyo ruido se podía escuchar desde la pendiente en clima tranquilo. Se movió casi en línea recta a través de los matorrales hacia esta línea imaginaria de salvación, y ese movimiento era, a su manera, racional. Simplemente no conducía a las personas, sino más profundamente a un hueco cerrado donde nadie la estaba buscando todavía. Esta fue la aritmética más amarga de su situación, visible solo desde el exterior. Estaba a poco más de 1 kilómetro del sendero más cercano, una distancia que habría cubierto en 20 minutos en un día de verano, sin siquiera darse cuenta. Según todas las medidas externas, la salvación estaba cerca, pero entre ella y ese lugar no se interponían esos minutos, sino nieve profunda, terreno escarpado, un bosque que oscurecía y un cuerpo del que el último recurso se estaba agotando con cada hora. En las etapas finales de la hipotermia, ocurre un estado que los médicos llaman desvestirse paradójico. Los vasos sanguíneos, al perder el control, se dilatan repentinamente. La sangre corre hacia la piel y la persona que se congela es invadida por una falsa e engañosa sensación de calor, bajo la influencia de la cual puede arrancarse las últimas prendas que la mantienen cálida. El cuidado que Emily había prodigado tan generosamente a otros a lo largo de su corta vida era lo que ella misma necesitaba, pero no había nadie cerca para brindárselo. Y mientras el corto día de noviembre se extinguía sobre la cresta, allá abajo, en el valle, bajo su pared occidental, había comenzado una cuenta regresiva muy diferente. En el extremo sur de la cresta, donde se suponía que terminaba la ruta, un domingo típico seguía su curso. Su madre llegó al punto de encuentro a las 3:30, la hora que habían acordado durante la oscura despedida de la mañana, y comenzó a esperar. Un retraso de media hora en la montaña no significa nada. La ruta es larga, la nieve ralentiza el paso, y cualquiera que camine por estos senderos sabe que los tiempos estimados son solo una guía. Pero a medida que la corta luz de noviembre comenzó a desvanecerse y su hija aún no salía del bosque, la anticipación se convirtió en ansiedad y la ansiedad en una llamada al Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire, la agencia responsable de la búsqueda y rescate en las zonas silvestres del estado. No hubo retraso burocrático. Su madre lo reportó a tiempo y los primeros equipos salieron esa misma tarde.
Cualquier retraso que ocurrió aquí no fue dictado por el sistema, sino por la naturaleza misma, en la oscuridad y el viento a los que los rescatistas tuvieron que enfrentarse, sin saber exactamente en qué parte de la vasta cresta buscar. La operación fue dirigida por Pesca y Caza, y en las primeras horas fue de escala modesta. Solo unos pocos equipos se dirigieron a las laderas en la oscuridad, porque buscar a ciegas por la noche, con vientos huracanados, era peligroso y casi inútil. Al amanecer, la maquinaria comenzó a funcionar a plena capacidad. Para el lunes por la noche, más de 60 rescatistas terrestres estaban involucrados, organizados en casi 20 equipos, personas de los escuadrones de búsqueda voluntarios del Valle de Pemigewasset y del Condado de Androscoggin, unidades caninas entrenadas para detectar el rastro humano, equipos terrestres y un cuartel general coordinando sus movimientos desde mapas. Cuando el clima lo permitía, un helicóptero de la Guardia Nacional se elevaba sobre la cresta. La operación fue supervisada por el coronel Kevin Jordan, jefe de policía del departamento, un hombre con docenas de misiones similares en su haber. Las tácticas de búsqueda se basaron en una lógica sólida: peinar los senderos y la resta, las líneas por las que una persona sensata se movería y donde sería más natural buscar un trazo. Pero ahí es exactamente donde residía la trampa, invisible desde adentro. Emily hacía tiempo que ya no estaba ni en los senderos ni en la resta. Se había alejado de toda lógica de la ruta, hacia una hondonada cerrada a la que las líneas de búsqueda simplemente no llegaban. Una y otra vez, los rescatistas pasaban por el camino correcto, ignorando el equivocado. Mientras el trabajo mismo los agotaba, la helada, el viento y la nieve hasta la cintura convirtieron cada hora en la ladera en una prueba que pasó una factura pesada, incluso para personas bien entrenadas. Durante 2 días, la búsqueda no arrojó nada y los esfuerzos masivos de docenas de personas se disolvieron en la inmensidad de la cresta. El avance se produjo el martes por la tarde. En las partes altas del Lafayette Brook, el mismo arroyo al que la ladera noroeste había llevado a Emily, los rescatistas tropezaron con huellas y objetos que solo podían pertenecerle: una botella de plástico y un plátano, trivialidades mundanas de una caminata de un día apareciendo donde nunca había habido una ruta. El rastro conducía más abajo hacia la hondona. Los buscadores lo siguieron poco más de 200 metros, pero la oscuridad y el terreno empinado y peligroso los obligaron a retirarse antes de llegar al final. Para el martes por la noche, la esperanza que aún se mantenía en el cuartel general dio paso silenciosamente a una comprensión diferente. Basándose en dónde y cómo se encontraron estos objetos y cuánto tiempo había pasado la persona en el frío helado sin refugio hasta ese momento, la naturaleza de la operación cambió. Ya no se llamaba rescate. Nadie dijo las palabras finales en voz alta, pero el rastro junto al arroyo señalaba la dirección con demasiada claridad, y todos entendieron que la mañana traería la conclusión. El miércoles por la mañana confirmó lo que se había dejado sin decir la noche anterior. Siguiendo las huellas de ayer a lo largo del lecho de Lafayette Brook, mientras escaneaban simultáneamente la ladera desde el aire, los rescatistas encontraron a Emily poco después de las 11, en la ladera noroeste de Lafayette, entre el lecho del arroyo y la cumbre, a 1 kilómetro o más o menos del sendero más cercano. Estaba acostada donde una línea recta de descenso a través de la maleza la había llevado, todavía con la misma chaqueta delgada y pantalones cortavientos, sin gorro, con una pequeña mochila en la que permanecía la bolsa de hidratación congelada. Sus zapatillas de 3 estaciones estaban con ella, pero estaba descalza. Esa etapa final de la hipotermia mencionada anteriormente se convirtió aquí no en una línea de un libro de texto, sino en pies descalzos sobre la nieve. La causa de la muerte fue lo que uno podría haber esperado desde su primer paso en la ladera equivocada: los efectos del frío, hipotermia. Pero esta conclusión tenía una segunda faceta, mucho más pesada, que solo quedó clara ahora. Según la evaluación del coronel Jordan, Emily apenas había sobrevivido la primera noche.
Y eso significaba que durante las más de 70 horas de búsqueda, las 60 personas en las laderas, todas las salidas de helicópteros y los equipos de perros habían estado desde el principio buscando no a una persona que aún podía ser salvada, sino a alguien que ya se había ido. La máquina de rescate había pasado casi todo ese tiempo persiguiendo un tiempo que se había agotado la misma primera noche. Y el día en que fue encontrada era el 23 de noviembre, el mismo día en que Emily cumpliría 20 años. La fecha por la que había estado trabajando tan obstinadamente con su lista de picos se convirtió en la fecha en que fue retirada de la ladera y un helicóptero llevó su cuerpo a través del barranco hasta la estación de esquí de Cannon Mountain en el lado opuesto. La historia no terminó en la ladera de Lafayette. Los padres de Emily, los mismos dos médicos que la habían criado con el hábito de ayudar a los demás, convirtieron su dolor en acción apenas unas semanas después de su muerte. Establecieron una fundación benéfica en su nombre, una fundación para la seguridad y la perseverancia, para brindar a los excursionistas el conocimiento sobre las montañas invernales que a su hija le faltó, y para apoyar a los mismos equipos de búsqueda que la habían buscado en las laderas. Estas búsquedas tenían su propio precio. Descubrimientos como el que esperaba a los rescatistas en las partes altas del arroyo dejan una marca indeleble en las personas en un frío tan intenso, y según el coronel Jordan, algunos dejan este trabajo por completo después de tales misiones. Más tarde, sus padres completaron los picos restantes en su lista, terminando el recuento que ella no había logrado cerrar por sí misma. No hubo condena ni romanticismo en sus palabras al respecto. Su padre habló de cómo la perseverancia que Emily tenía en abundancia siempre debe equilibrarse con precaución, y su madre llamó a su hija una estrella fugaz que brilló demasiado fuerte y demasiado rápido. Esta muerte no dejó casi ningún trazo sistémico del tipo que uno esperaría de una tragedia de alto perfil, y esa es su amargura particular. No apareció ninguna ley nueva, porque las antiguas eran suficientes. El conjunto de reglas, conocido en estas partes como el Código de Responsabilidad del Excursionista, existía mucho antes que Emily y advertía exactamente de lo que le sucedió. El problema no era la falta de reglas, sino el hecho de que la ladera de Lafayette atrapa a las personas en el mismo error una y otra vez. En 2004, en esta misma montaña, otra mujer murió de frío tras perderse en una tormenta de nieve, y apenas un mes después de Emily, ese mismo invierno, a unos 800 metros de un sendero cercano, se encontró el cuerpo de otro excursionista que ni siquiera llevaba una linterna frontal. La montaña no había cambiado, solo los nombres de aquellos a quienes se llevó. Y sin embargo, el misterio principal de esta historia no reside ni en las leyes ni en las estadísticas. El camino exacto de su ascenso, ese único momento en que el regreso aún era posible, las circunstancias bajo las cuales se deshizo de su calzado, todo esto permaneció más allá de lo que se puede reconstruir de manera confiable. Pero algo más es más pesado que los vacíos fácticos y ningún informe puede cerrarlo. Como una persona que, por educación y vocación, entendía mejor que la mayoría lo que el frío le hace al cuerpo, aún así se apartó del sendero conocido en la dirección de la que no hay retorno. No hay respuesta a esta pregunta, solo queda lo que permanece. Queda ese mismo giro engañoso sobre la línea de árboles que llevará a alguien más por mal camino en la próxima tormenta de nieve. Queda la lista de 48 picos que sus padres tuvieron que terminar por ella. Y queda esa amarga simetría que no se puede arreglar ni olvidar. Una chica que, a lo largo de su corta vida, supo estar presente en esos primeros minutos en los que la vida de otro aún podía salvarse, se encontró con esos minutos sola, donde no había nadie cerca que pudiera devolverle el favor. Cuando un novato sin preparación muere en la montaña, la sociedad encuentra fácilmente a quién culpar: la estupidez y la inexperiencia. Pero ¿cómo juzgas a una persona que conocía las reglas del juego mejor que la mayoría y aún así las rompió?
La historia de Emily Sotelo deja un regusto pesado, precisamente por esta paradoja. Una futura médica, una paramédica, una persona que salvaba a otros. ¿Qué fue realmente? ¿Un trágico accidente que le podría pasar a cualquiera o la forma definitiva de exceso de confianza? ¿Nuestras propias habilidades nos dan una falsa sensación de invulnerabilidad? Estoy seguro de que cada uno de ustedes tiene su propia respuesta a esta pregunta. Déjenme saber en los comentarios. ¿La condenan por ir a la montaña con zapatillas de verano sabiendo todos los riesgos? ¿O sienten simpatía por la terrible trampa en la que cayó? No olviden darle me gusta a este video si les gustó. Suscríbanse al canal y vean nuestros otros videos. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Nos vemos la próxima.